La llamaron ilegal, pero lo único que cruzó la frontera con ella fue la esperanza envuelta en una vieja camiseta y un silencio tan profundo que hasta los coyotes dejaron de aullar cuando la vieron pasar. Era de piel morena, ojos tristes y un nombre que no cabía en ningún papel. No traía maletas, solo traía una oración, cosida con el hilo fino de su abuela. Una oración que decía: Dios, no me dejes caer, que ya vengo herida desde antes. Caminó 3 días descalza, con los labios partidos y el vientre hinchado, no porque comiera bien, sino porque cargaba dentro de sí una vida que no pidió nacer en tierra ajena. Dicen que una madre da la vida por su hijo, pero nadie habla de cuando una madre tiene que dar su hijo para que tenga vida, porque fue ahí, en ese banco de madera junto al hospital, que ella lo dejó, envueltito en una camiseta blanca, esa que usaba cuando limpiaba casas en San Pedro Sula. Esa que olía a ella, aunque ya nadie se acordaba de su nombre. El bebé no lloró, solo dormía, como si supiera que en ese abandono había amor, un amor que no grita, un amor que, de tan puro, parece pecado. Y cuando se alejó, ni siquiera miró atrás, porque si lo hacía, se moría. La llamaron criminal, pero lo que era un alma noble, cruzando fronteras con los pies rotos y el corazón hecho de papel. Si tú también te has sentido invisible o culpable solo por intentar sobrevivir, quédate aquí conmigo. Esta historia no nació para ser bonita, nació para ser contada. La encontraron 2 días después, caminando por una carretera de tierra, con la mirada perdida y los pies todavía sangrando. No opuso resistencia, ni lloró, ni explicó nada. Solo levantó las manos y bajó la cabeza. Era como si ya supiera que en este país no se necesitan pruebas. Basta con tener acento para que te llamen culpable. Los agentes de inmigración la subieron a la patrulla, sin preguntarle su nombre. Solo anotaron: mujer, centroamericana, embarazada reciente, sin papeles, y así quedó ella, sin historia, sin versión, sin defensa. La llevaron al centro de detención como a un animal, fría, deshidratada, con la camiseta manchada de leche y el alma vacía. En la celda número 3 había un crucifijo torcido. Alguien lo había colgado ahí con un hilo dental. Ella se arrodilló frente a él y no pidió libertad, pidió perdón, como si ser pobre fuera pecado, como si ser madre fuera delito. Esa noche no durmió, solo repetía en voz baja: no fue abandono, fue amor, no fue abandono, fue amor. Pero las paredes de esa celda no escuchaban, solo esperaban el juicio, y la jueza, y la condena, porque lo que venía no era justicia, era algo peor, porque cuando la jueza vio el expediente, ni siquiera levantó los ojos. Solo dijo: otra que no sabe asumir sus responsabilidades. Y en ese momento, algo cambió en el aire, un silencio espeso, una rabia antigua, una sombra en los ojos de la madre. Pero lo que nadie vio fue lo que ella llevaba escondido, debajo de la lengua. En la Corte Federal de El Paso, la justicia no habla español, pero la condena sí. Las palabras rebotaban en los muros, como cuchillos sin filo. No cortaban la piel, pero desgarraban la dignidad. Abandono de menor, entrada ilegal, amenaza para el sistema, eso decía el informe. Y allí estaba ella, sentada, con la espalda recta, el rostro seco y el corazón hecho trizas. No tenía abogado, solo un defensor público que no la miraba a los ojos. Llevaba 5 casos antes que el de ella, y ya estaba cansado. La jueza, una mujer blanca del norte, con joyas en las muñecas y desprecio en la voz, no preguntó por qué, solo preguntó cuándo. ¿Cuándo dejó usted al menor? ¿Cuándo entró al país sin autorización? ¿Cuándo pensaba hacerse responsable de sus actos? Pero ella no respondió, porque no sabía en qué idioma se defiende una madre, que ama tanto, que entrega. Fue entonces que la jueza dijo algo, que partió el aire en dos.
Ustedes siempre huyen, siempre hacen lo mismo, siempre dejan a sus hijos para que el gobierno los críe. Y ahí fue cuando la mujer levantó la mirada. No gritó, no lloró, no pidió ayuda, solo miró. Con esa mirada de las que ya no tienen nada, pero tampoco tienen miedo. Y fue esa mirada la que hizo que alguien al fondo del tribunal titubeara. Una mujer, una joven, una asistente social de pasantía, la única que hablaba español, la única que entendía lo que se calla en los expedientes, porque ella había leído algo que no estaba en los papeles oficiales, una carta, una nota escrita con letra de madre, pero todavía no había dicho nada. Y esa noche, cuando regresó a casa, la carta seguía en su bolso, sellada con lágrimas, y con una pregunta que no la dejaba dormir. ¿Y si decir la verdad me cuesta el trabajo? Decía así: si estás leyendo esto, es porque mi hijo está vivo. Y si está vivo, entonces todo valió la pena. La asistente social encontró esa carta dentro de la camiseta que envolvía al bebé. La madre la había escrito con un bolígrafo prestado mientras esperaba cruzar el desierto. La tinta se había corrido por el sudor, pero las palabras aún respiraban. No tengo familia, no tengo seguro, no tengo documentos, pero tengo amor, y ese amor no cabe en esta jaula que llaman frontera. Perdónenme por dejarlo. Yo no lo abandoné, yo lo escogí. Escogí la vida para él, aunque la mía se quedara en pausa. La asistente leyó la carta una y otra vez, hasta que sus lágrimas la borraron un poco más. Quiso mostrarla al fiscal, pero su supervisora dijo que no, que eso no era parte del procedimiento, que las emociones no sirven en un juicio. Y así, la carta volvió al fondo del bolso, callada, como tantas otras verdades que se entierran en este país que no cree en las lágrimas ajenas. Pero algo creció en el pecho de la joven asistente, una rabia suave, un fuego tímido, una certeza que el silencio también es cómplice. Así que fue a buscar al defensor público y le dijo: «Tengo algo que puede cambiar el caso». Él la miró, suspiró y respondió: «¿Tienes pruebas? ¿Tienes testigos? ¿Tienes video?». Ella bajó la cabeza y solo dijo: «Tengo una carta, escrita por una madre, con más coraje que todos nosotros juntos». Él la despidió con un gesto de indiferencia, y ella salió del edificio con el alma quebrada. Pero justo antes de cruzar la puerta, escuchó un ruido, un susurro, un llanto, un eco que venía desde la sala de pruebas. Era una grabación que no debía existir, y lo que decía no estaba en el expediente. Fue por error o por destino, pero en la sala de evidencias, al fondo de un armario metálico, había un archivo etiquetado con números viejos, sin nombre, sin fecha, solo una palabra: registro de ingreso. La asistente lo encontró por accidente. Buscaba una manta y halló una verdad. Era una grabación de seguridad, una cámara olvidada, ubicada justo en la entrada del hospital del condado, donde el bebé fue hallado. En la imagen se ve a una mujer, descalza, con una camiseta blanca sucia de sangre y leche, el rostro cubierto por una capucha, pero sus manos temblaban como rezos. Lleva un bulto envuelto entre telas. Lo acomoda con cuidado sobre el banco. Le canta una canción en voz baja, una cantiga en español que no se oye, pero que se intuye. «Duérmete, mi niño, que viene el jaguar. Cierra los ojitos, mamá va a luchar». Luego, la mujer besa su propia mano y la apoya en la frente del bebé. No se despide, no mira atrás. Pero justo antes de alejarse, ella deja algo más. No un papel, no un nombre, un escapulario, de esos que las abuelas cosen con hilos viejos, con una imagen de la Virgen de Suyapa y al dorso una frase bordada: «Tú vales lo que amas, no lo que el mundo dice de ti». Esa imagen, esa canción sin sonido, esa fe de madre, no formaban parte del expediente judicial. No estaban en la acusación, no interesaban al sistema, pero allí estaban, silenciosas, reales. La asistente social, con las manos temblando, copió la grabación en su teléfono.
No pidió permiso, porque hay verdades que no pueden esperar autorización. Salió de la sala y llamó al único periodista que conocía, un hombre que había cubierto migraciones en Texas y que había sido despedido por exceso de empatía. Le dijo, «Tengo algo que no quieren mostrar, algo que el tribunal escondió. ¿Puedes ayudarme?». Él respondió con voz grave, «Mándame el video y prepárate, porque una vez que lo escuchen ya no hay vuelta atrás». Y al día siguiente, la grabación estaba en todos los teléfonos, en todos los muros, en todos los oídos. Pero aún así, la jueza se negó a mirarla. El video corrió como fuego entre papeles mojados. Mujeres lo compartían en grupos privados. Migrantes lloraban viéndolo en la pausa del trabajo. Iglesias pequeñas lo mostraban en sus oraciones. Y hasta algunos policías bajaban la cabeza al terminarlo. Pero en la corte nada cambió. La jueza dijo que no era admisible, que no se podía verificar la autenticidad, que el contexto emocional no sustituía los hechos legales, y volvió a repetir esa frase como una bala. Abandonó a su hijo. Eso es un delito, y por eso irá a prisión. Silencio. El defensor público no dijo nada. Miró su reloj, tocó sus papeles, y dijo en voz baja, «Nos declaramos culpables». Ella, la madre sin nombre, la que ya había perdido hasta el derecho al llanto, apenas parpadeó. No preguntó cuánto tiempo. No pidió reducción de pena. Solo miró al crucifijo colgado en la pared de la sala y susurró, «Que sea por él». La sentencia fue leída en inglés. 11 meses de prisión federal y luego deportación inmediata. Ni una palabra sobre la carta, ni una mención del video, ni una pizca de compasión. La joven asistente social estaba al fondo de la sala, con las manos cerradas en puños, con el alma abierta en 1000 pedazos. Fue entonces que una mujer se levantó. No era abogada, no era familiar, era una señora del barrio que había visto el video en su iglesia, una madre también. Caminó hasta el estrado, miró a la jueza y dijo con voz suave pero firme, «Yo no conozco a esta mujer, pero conozco su dolor, y lo que usted llama crimen, yo lo llamo coraje». Hubo murmullos. Los agentes se acercaron, la sacaron de la sala. Pero su voz ya había roto algo, y lo que vino después no estaba en los planes de nadie, porque justo cuando la madre fue llevada a prisión, alguien la estaba esperando entre las rejas, y ese alguien traía una carta en la mano, con una firma que ella no veía desde hacía años. La prisión no huele a justicia, huele a humedad, a cloro barato y a silencio forzado. La encerraron en la celda 14, sin ventana, sin nombre, solo un número en la muñeca y un uniforme gris que apagaba hasta los recuerdos. Allí dentro, el tiempo no avanza, solo se arrastra, como las cucarachas en la noche, como los rezos que nunca llegan al cielo. Ella no hablaba con nadie, comía en silencio, dormía en silencio, sobrevivía en silencio, hasta que una tarde una oficial le dejó un sobre bajo la puerta, sin remitente, solo una palabra escrita a mano, «Para ti». La madre lo tomó con las manos sucias de trabajo. Llevaba horas lavando bandejas en la cocina. No se atrevía a abrirlo, porque ya no esperaba nada, porque cuando se ha perdido todo, una carta puede ser más peligrosa que una bala. Pero lo abrió, y la letra era inconfundible. Era de su hermana, la que se había quedado en Honduras, la que no tenía teléfono, la que juró nunca cruzar la frontera, la que había dicho, «Si te vas, no vuelvas». La carta estaba escrita en lápiz, como si las palabras no quisieran quedarse, y decía, «Te vi en un video, te vi dejar a tu hijo con amor, y me dolió no haber entendido antes lo que hacías. Aquí también sufrimos, aquí también luchamos, pero lo tuyo fue otra cosa. Nadie entendió por qué te fuiste sin decir adiós, pero yo lo sé ahora. Te fuiste para que él viviera, y eso, hermana, eso es de valientes». La madre leyó la carta sin llorar, porque ya no le quedaban lágrimas, solo le quedaban cicatrices. Y sin embargo,
Ese pedazo de papel roto con letras torpes fue lo único que la hizo sonreír en meses. La dobló con cuidado. La escondió en su Biblia, esa que había encontrado sobre la cama cuando llegó a la celda. No sabía quién la había dejado. Solo tenía un nombre escrito en la tapa: Gloria C. No conocía a nadie con ese nombre. Pero al pasar los días, empezó a notar cosas. Un trozo de pan extra, una cobija remendada, una flor seca al pie del inodoro, pequeños milagros en tierra baldía. Y una noche alguien deslizó una nota por debajo de la puerta. Yo también dejé a mi hija atrás. Tú no estás sola. Gloria. Y en ese momento, por primera vez desde su arresto, la madre se atrevió a hablar en voz alta. Gracias. Lo que ella no sabía es que Gloria no era una reclusa. Gloria era algo más. Gloria C. no figuraba en los registros como interna. Nadie la llamaba en el comedor. Nadie la tenía en las listas de lavandería. Ninguna celda llevaba su número. Y sin embargo, su presencia estaba en todas partes. Las mujeres decían que era una sombra, que ayudaba sin ser vista, que se aparecía justo cuando el alma estaba por rendirse. Un pañuelo bajo la almohada, un canto suave por las noches. Una vez, una joven dominicana le dijo a la madre: Gloria fue la primera que me habló cuando llegué. Me dijo que cantar es una forma de pelear. Otra mujer, de Haití, dijo: ella puso mi carta en el buzón cuando no tenía fuerzas para levantarme. Hay una mexicana ya anciana, susurró: Gloria no está presa, Gloria está sembrada aquí, como esas semillas que nacen en la grieta del concreto. La madre empezó a buscarla, preguntaba por ella en voz baja, escribía notas, miraba a través de las rendijas, pero nunca la encontraba. Hasta que una noche, mientras barría el pasillo del bloque 2, una mujer se acercó desde la sombra. Llevaba un velo negro, un rosario entre los dedos, y los ojos, como pozos sin fondo. La miró fijo y dijo: tú dejaste a tu hijo, pero no lo abandonaste. La madre bajó la escoba, y por un instante el mundo dejó de girar. ¿Eres tú, Gloria? La mujer asintió con la cabeza y sacó un cuaderno viejo de su bata. Aquí escribo todas nuestras historias, porque afuera no creen, pero un día alguien escuchará. Era un cuaderno de tapas blandas, lleno de fechas, de nombres, de cartas jamás enviadas, historias de madres, de hijas, de mujeres rotas por el sistema, y en la última página, un poema. Firmado con sangre. A los que nos quitaron la voz, les devolveremos el eco. A los que nos arrebataron la historia, les dejaremos la memoria tatuada. Porque no somos culpables, solo somos las que sobrevivieron. Gloria C. La madre cerró el cuaderno, y por primera vez sintió algo dentro del pecho. No era paz, no era alivio, era otra cosa, era fuerza. Porque lo que viene después no es una lágrima, es un rugido, silencioso, pero imposible de ignorar. En ese cuaderno había más verdad que en todos los expedientes del tribunal, más testimonio que en todas las Biblias que nadie abre, y más justicia que en todos los códigos que castigan, pero nunca curan. Cada página era un nombre, una fecha, una herida, una mujer. Rosa María, 28 años, Haití, violada por un guardia, caso cerrado por falta de pruebas. Anabel, 34, México, separada de su hijo en McAllen, nunca lo volvió a ver. Fatumata, 22, Guinea, no hablaba inglés. Le dijeron que firmara su deportación. Firmó sin saber leer. Marta, 40, dominicana, perdió al bebé en la celda. Nadie fue sancionado. Y así, uno por uno, los nombres se deslizaban como pétalos rotos en ese cuaderno sagrado. Pero el último no tenía historia, solo tenía una palabra escrita a mano: esperando. Era el espacio en blanco, donde debía ir su propio nombre, el de ella, la madre sin país, la que dejó a su hijo para que viviera. Gloria la miró con calma y le entregó el lápiz. Escribe tú, que nadie escriba por ti otra vez. Y ella escribió, con letras temblorosas, con ortografía quebrada,
con el alma en carne viva. No soy santa, no soy mártir, solo soy una madre que eligió perderlo todo para que mi hijo no lo perdiera a él mismo. Me llamo Luz María y no me arrepiento. Cuando terminó de escribir, Gloria tomó el cuaderno, lo besó y lo envolvió en una bolsa plástica. Hay alguien que necesita leer esto, y está más cerca de lo que crees. Esa noche, alguien lo llevó fuera, no por la puerta principal, no por correo, por dentro, pegado al cuerpo, entre costuras, como los mensajes que cruzan fronteras con el corazón latiendo, y mientras el cuaderno viajaba, la asistente social, la que encontró la carta, recibía un sobre con remitente desconocido. Dentro, una página arrancada y una frase escrita en tinta vieja. Lo que usted no denuncie, otro también lo sufrirá. Esa frase no la dejaba dormir. Y fue entonces que se levantó de la cama, tomó su teléfono y llamó a alguien a quien nunca pensó llamar. Lo que cambió la historia no fue una protesta, no fue una marcha, no fue un grito, fue una conversación grabada, sin querer. La asistente social, cansada de cargar la culpa, recordó que había dejado encendido su teléfono cuando fue a la oficina del defensor público. Buscaba una señal, una grabación del sistema, algo que probara que ignoraron la carta, el video, la verdad. Pero lo que encontró fue otra cosa, una conversación entre el defensor y la jueza, una charla fuera de la sala, en voz baja, con tonos fríos como bisturí. La jueza decía: sí, ya vi el video, muy conmovedor, claro, pero si empezamos a dejar que las emociones entren al tribunal, esto se nos llena de cuentos tristes. Y él respondió: la grabación es real, la carta también. Y ella: ¿y qué? ¿Vamos a perdonar cada delito solo porque alguien lloró al cometerlo? Silencio. Y después, la frase que quemó todo: a esta mujer hay que darle un castigo ejemplar. Si dejamos pasar esto, otras van a hacer lo mismo. Abandonar niños para obtener compasión. Tiene que pagar, no por lo que hizo, sino por lo que representa. Ahí estaba, la confesión. La verdad dicha sin pudor. La sentencia no por justicia, sino por castigo simbólico. La asistente se quedó quieta, con el teléfono en la mano, temblando. Sabía que si publicaba eso, podía perder todo, su trabajo, su reputación, su visa. Pero también sabía una cosa: si ella se callaba, otra Luz María sería condenada mañana. Así que envió la grabación, primero al periodista, después a una red de defensoras legales latinas, y finalmente a un medio nacional. 3 días después, la jueza fue suspendida. El tribunal ordenó revisar el caso, y a la prisión llegó un papel sellado, firmado por una jueza suplente, autorizando una audiencia extraordinaria de revisión. Luz María fue llamada a la oficina del alcaide. La hicieron sentarse, le ofrecieron agua, y le dijeron que algo cambió. Ella no entendía, no sonreía, no confiaba, solo preguntó, con voz baja: ¿y mi hijo? Fue ahí cuando alguien abrió la puerta, y en los brazos de una mujer estaba él, dormido, sano, y con el escapulario colgado al cuello. Lo que más la rompía no era el frío de las celdas, ni la sentencia injusta, era la ausencia de su hijo, el silencio en el pecho, el espacio en los brazos, el instinto sin destino. Durante meses, Luz María soñó con el llanto de un bebé que ya no podía oír, pero ahora estaba ahí, en brazos de una enfermera voluntaria, el mismo bebé que había dejado en aquel banco de madera, envuelto en una camiseta con olor a miedo y fe. Dormía tranquilo, con la boca entreabierta y los dedos cerrados, como si sujetaran un hilo invisible que nunca se rompió. Luz María no se movió, no respiró, no creyó. La enfermera habló primero. Se llama Emanuel. Lo nombraron así en el hospital, pero si quieres cambiarlo... Ella negó con la cabeza. Emanuel está bien, Dios con nosotros. Y entonces lloró, no como quien se derrumba, sino como quien por fin
suelta el nudo del mundo. Lloró sin hacer ruido, con los ojos abiertos, con el alma en los labios. El bebé despertó, la miró, como si no necesitara verla con los ojos, sino con el corazón. Ella abrió los brazos, y Emmanuel se apoyó en su pecho, como si nunca se hubiera ido, y allí se quedaron, madre e hijo, enteros, después de estar tan rotos, pero afuera el mundo no se detenía. La jueza suspendida se preparaba para hablar en televisión. El fiscal intentaba tapar los errores. Los medios querían escándalo, pero Luz María no quería venganza. Ella quería algo más difícil, dignidad. Esa misma noche, en la celda 14, tomó el cuaderno de Gloria y escribió con mano temblorosa pero decidida: no quiero salir para callar, quiero salir para contar. Si esta historia sirve, que sirva para que otra mujer no tenga que elegir entre la cárcel y la maternidad. Yo no fui un caso, fui una vida. Y Emmanuel es la prueba de que el amor también cruza fronteras. Cuando cerró el cuaderno, una guardia entró corriendo. En sus manos un sobre oficial, con un sello y una orden de audiencia extraordinaria. Pero no era cualquier audiencia, era una invitación para que por fin alguien escuchara su verdad. Y en el camino al tribunal, con las cadenas en los tobillos, Luz María alzó la vista al cielo gris de El Paso y susurró: dame voz, solo eso. Lo que no sabía era que en esa sala estaría alguien de su pasado. El salón de audiencias estaba lleno, rostros de pie, cámaras en cada rincón, traductores murmurando en sus micrófonos, carteles afuera, sostenidos por manos temblorosas. Ser madre no es un crimen. El abandono es del sistema, no de ella. Luz María entró con las manos esposadas, pero algo en ella ya no era igual. No caminaba como una prisionera, caminaba como una sobreviviente, con el cuello erguido, la mirada fija, los pies firmes, como si en cada paso trajera consigo los nombres de todas las que no llegaron. El juez suplente leyó la orden, explicó que había nuevas pruebas, grabaciones, omisiones, parcialidad, y luego le ofrecieron el micrófono. La sala se congeló. Hasta los ventiladores parecían detenerse, y ella habló. No crucé esta frontera para robar, crucé para vivir. No abandoné a mi hijo, lo salvé, lo dejé, porque lo amaba más de lo que este sistema puede entender. Fui juzgada sin abogado, sin idioma, sin compasión. Me llamaron cobarde, pero yo fui valiente. Hoy no quiero compasión, quiero que escuchen, porque mi historia no es la única. Hay cientos, hay miles, madres invisibles, silenciadas, castigadas por amar demasiado. Sus palabras no temblaban, eran dagas suaves, verdades imposibles de ignorar. Y cuando terminó, no hubo aplausos, solo un silencio denso, de esos que ocurren cuando hasta el alma se queda sin excusas. Pero el juez no terminó ahí. Llamó al siguiente testigo. Un hombre entró, traje simple, rostro apagado y ojos que evitaron los de Luz María. Era el padre de Emmanuel, el mismo que se había ido, el mismo que le había dado la espalda. Se aclaró la garganta y habló. No vine a pedir nada, vine a confesar. Cuando ella quedó embarazada, yo me fui. Dije que ese hijo no era mío, me escondí, me acobardé. Pero cuando vi el video y escuché su historia, me sentí pequeño. Ella no pidió ayuda, lo hizo sola. Y ahora quiero que mi hijo sepa que su madre fue más valiente que todos nosotros. Su voz se quebró. No le devuelvan solo la libertad, devuélvanle la dignidad. Y entonces el juez pidió silencio. Recibió un último sobre, lo abrió. Era el cuaderno de Gloria, con todas las historias, con el testimonio de Luz María, con las firmas de otras mujeres. Lo leyó en voz baja, y cuando terminó cerró los ojos y dijo: la justicia no siempre es castigo, también es redención. Ordeno su liberación inmediata y recomiendo una revisión federal de todos los casos similares. La sala no aplaudió, solo lloró, y Luz María cayó de rodillas.
no por debilidad, sino por gratitud. Pero al salir, entre cámaras y luces, una mujer la esperaba en la acera, cabello blanco, boca apretada, y un gafete en el pecho, ex jueza Margaret Steele. Y lo que dijo se detuvo hasta el viento. Te debo una disculpa, pero creo que no es suficiente. No todas las disculpas se dicen en voz alta. Algunas se arrastran, otras se quiebran en la garganta. La ex jueza Margaret Steele no tenía escoltas, ni maquillaje, ni esa voz imponente de los juicios pasados. Estaba sola, delante de Luz María, con los ojos opacos y la boca reseca como un papel viejo. Y aún así, fue ella quien habló primero. No me importa lo que diga la prensa, ni lo que pierda, solo vine a decirte que fallé. No por lo que hice, sino por todo lo que decidí no ver. Silencio. Emanuel dormía en el pecho de su madre, ajeno al mundo, ajeno al pasado, y Luz María no respondió, porque hay palabras que no necesitan respuesta, solo memoria. Margaret sacó algo del bolsillo, un pañuelo blanco, arrugado, con bordado azul celeste. Lo encontré en la caja de pruebas. Pensé que era basura, pero luego leí lo que decía. El bordado, casi borrado, rezaba: a veces el cielo se esconde en las manos sucias de una madre. Margaret lo extendió. Era tuyo. Me lo guardé, pero ya no puedo sostener nada más. Luz María lo tomó, lo acarició y por fin levantó la mirada. No quiero tu culpa. Quiero que uses tu voz para que otras no pasen por esto. Margaret asintió. Eso haré. Y se fue, despacio, como si cada paso fuera una confesión. Ese mismo día, la ex jueza Margaret Steele publicó una carta abierta en el periódico nacional. Confesó su racismo estructural, su indiferencia y su vergüenza, y al final dijo: Luz María no fue mi error, fue mi espejo. Mientras tanto, dentro del centro de detención, algo se movía como corriente subterránea. El cuaderno de Gloria se había convertido en testimonio colectivo. Las internas empezaron a escribir sus propios nombres, sus fechas, sus verdades. Y una abogada joven de origen guatemalteco decidió llevarlo a Washington. Pero antes lo imprimió en forma de libro artesanal, y en la tapa una sola palabra: vivas. Lo que nadie sabía es que ese libro terminaría en manos de alguien que cambiaría el destino de todas ellas. No hay grito más fuerte que el susurro de una verdad que se negó a morir. El cuaderno de Gloria, ahora libro, pasó de mano en mano, primero entre abogadas migrantes, luego entre activistas, después entre periodistas, y finalmente en el escritorio de una congresista. Su nombre: María del Sol, hija de jornaleros, nacida en Texas, de madre salvadoreña, y con un tatuaje en la muñeca que decía: mi voz es mi tierra. Cuando leyó la historia de Luz María, cerró el libro, y no habló por horas, solo escribió una carta con tinta negra y lágrimas secas. La envió al Congreso, la leyó en voz alta ante cámaras, y propuso un nuevo proyecto de ley, la Ley Emanuel. Una propuesta para proteger a madres migrantes que enfrentan decisiones imposibles, que amamantan con miedo, que cruzan con fe y son recibidas con esposas. La ley no fue aprobada de inmediato, ni fue fácil. Hubo burlas, hubo portazos, pero hubo eco, porque por cada político que callaba, había una mujer que hablaba, una madre que escribía, un hijo que preguntaba: ¿dónde está mi mamá? Y un país que empezaba, por fin, a escuchar. Mientras tanto, Luz María fue liberada. No volvió a Honduras, pero tampoco se quedó en silencio. Se instaló en una casa modesta, con Emanuel, con una cuna prestada, y un cartel en la puerta que decía: aquí no se juzga, aquí se empieza de nuevo. Gloria, la mujer de las sombras, nunca fue vista de nuevo, pero dejó un último mensaje, escrito en la última página del cuaderno: no esperen justicia, siémbrala, y si no brota, vuélvanla a sembrar. Y así lo hizo Luz María. Sembró, con su historia,
con su voz, con su mirada. Y cuando le preguntaron años después, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Ella respondió con calma, me arrepiento de haber tenido miedo de hablar, pero ahora ya no. Ahora soy cielo abierto. La encerraron creyendo que el silencio la borraría, que sin documentos también se le podía quitar la voz, el rostro, la historia. Pero se les olvidó algo. Lo verdadero siempre encuentra una grieta para nacer, aún en la piedra, aún entre rejas. Luz María nunca pidió ser símbolo, ni mártir, solo quería vivir. Pero su historia cruzó otra frontera, una que ni el muro más alto pudo detener. Se contó en iglesias humildes, en reuniones pequeñas de mujeres grandes, en escuelas donde los niños preguntan, ¿dónde está mi mamá? Fue leída en el Congreso, compartida en redes, susurrada en oraciones que no salen en televisión. Emanuel creció, con los ojos de su madre, con el nombre que nadie pudo borrar, con la memoria de un banco de madera y una camiseta que olía a sacrificio. Cuando cumplió 7 años le preguntó, «Mamá, ¿por qué me dejaste?» Y ella, con las manos temblando pero el alma firme, le dijo, «Porque te amaba más que a mi libertad, y Dios me sostuvo en cada lágrima que tú lloraste sin saber por qué. Hoy estás aquí y yo también, y eso es milagro». El niño no lloró, solo se acostó sobre su pecho, como aquella noche lejana, cuando su madre lo dejó para salvarlo. Su nombre no está en los libros de historia, pero vive en cartas, en cantos, en las manos de otras mujeres que cruzan desiertos con los pies rotos y el corazón hecho de papel. Y cuando me preguntan hoy, ¿qué pasó con aquella mujer, la que dejó al bebé en el banco? Yo bajo la cabeza y con el alma abierta respondo, se convirtió en raíz, y desde su historia brotó un bosque entero, un bosque de voces, de madres que ya no piden permiso para amar, porque Luz María no fue una excepción, fue espejo. La encerraron creyendo que su voz moriría en una celda, pero su historia voló por los cielos de papel hasta llegar a corazones como el tuyo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un comentario. Compártela con quien necesite escucharla, porque hay verdades que no se gritan, se susurran, hasta que el mundo entero empiece a escuchar. Fin.